no sé ni dónde ver la gente que no está en el vivo, cómo andan. Bueno, acá estamos. Después de toda la problemática que he tenido, me voy a quedar directamente en camo, porque desde acá yo puedo ir moviendo los controles de esta secuencia y poniendo las imágenes y demás. La idea para hoy era hablar de Güemes y hablar sobre todo, como puse en el título, de cuál es el motivo por el cual Güemes es reconocido como un héroe patrio de manera tan tardía. Porque recién hace 10 años, en el 2016, se puso el aniversario de su muerte como un feriado. De hecho, para serles muy, muy sinceros, yo este año casi que me olvido que era feriado este día. Y bueno, pero me pareció un muy buen video para hacer un vivo porque, entendiendo por qué Güemes no fue considerado un héroe patrio durante 200 años, también se entienden otras cosillas de nuestra historia, que evidentemente tienen que ver con la parte del porteñocentrismo, de la historia mitrista, de la historia sarmientina, que yo siempre estoy ahí diciendo y que me tratan de conspiranoica, pero no es así. Lo que pasa es que estar a favor de un Estado-nación es una cosa muy compleja, porque los Estados-nación son contradictorios, se fundan sobre la base de una cierta guerra, en la guerra gana gente, pierde gente, vive gente, muere gente. No sé si me van entendiendo. Todo esto lo hago como introducción para que vayan llegando quizá un poco más de gente al baile. Creo que acá puedo subirle un poco los crumbs de la transmisión. ¿Se ve bien? ¿Se ve como si estuviera en 1080 o se ven 7 cosas? ¿O se ven 780? Ahí el S que me está viendo. ¿Se ve bien? ¿Se me ve bien? Bueno, gracias, mi amor. Gracias por estar bancando acá en el vivo. ¿Se me escucha bien? ¿Qué decís? ¿Arranco con la clase nomás? Y arranco nomás con la clase Silvia. ¿Lo pasa por acá? Mejor que no, pero si no queda otra, sí, pasa. No, dale. Casi tiro unos cables porque estoy encableada por todas partes. Bueno, ¿ves en él? ¡Ay, alguien más! Llegó alguien más. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo anda esa gente? Estamos por empezar, todavía no he arrancado. Díganme si se escucha bien, si se escucha bajito, si se ve bien, si no. Y arranco. Hola, Andrés Romero, ¿cómo andás? Estamos por empezar con la clase de Güemes. Martín Miguel de Güemes. Se ve bien el título, se ve bien la descripción del video. ¿Cómo les aparece? Porque es la primera vez que transmito así en directo por acá. Ahí, todo bien por acá, me dice. ¿Cómo llegaste al video? ¿Por qué llegaron al video? ¿Cómo les apareció? Se ve bien, me dice, gracias. Bueno. Ok, yo me estoy fijando también acá como en unos controles. Recién tuve unos problemitas técnicos, por eso también estoy como medio que no quiero arrancar hasta no estar segura de que está todo bien. Si querés irme contando más o menos qué sabes de Güemes, qué sabes de la historia de los infernales, qué te interesa del vivo, qué te interesó del título. Yo le puse el título que tendría que aparecer en este momento en pantalla, es
porque se trata de un reconocimiento tardío, el de Güemes como héroe patrio. General Martín Miguel de Güemes, es el nombre nomás. Bueno, perfecto, no hace falta más. Acá vamos a hacer todo el resto, vamos a darle contexto y demás. Voy a buscar mis apuntes porque obviamente que tengo unos apuntes para arrancar. Bueno, la pregunta problema que guía esta clase pública sobre Martín Miguel de Güemes, que ya les conté más o menos por qué me parecía que hacer una clase sobre Güemes estaba bueno, porque creo que a partir de entender cómo Güemes es considerado un héroe patrio recién ayer, digamos en el 2016 se pone el feriado, pero ya había empezado a ser reconocido a fines del siglo XX. En Salta siempre fue muy reconocido, pero en el resto del país no. Y eso tiene un motivo, tiene un porqué, que tiene que ver con, bueno, justamente lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Primero, me interesa que sepamos bien y que distingamos bien una cosa, que es, a ver que tengo acá una imagen para mostrar esto, que es la cuestión de que Güemes es conocido como el de la guerra gaucha, ¿sí? El de la guerra gaucha, el de los infernales de Güemes, pero no tenemos que confundirnos con que Güemes fuera un gaucho. ¿Por qué? Tengo una imagen para mostrarles de uno de los gauchos, que justamente Di Meglio mostró esta imagen, de uno de los gauchos que peleaba con Güemes en el momento de los infernales. A ver si puedo mostrarles toda la imagen. Ahí está. Creo que ahí se ve bien. Ay, no la quiero rotar. No era esto lo que quería hacer. Ahí está, quiero ponerla más opaca para que se vea bien. Y la dejé medio torcida. Ahí está. Para que se vea bien que estos eran los gauchos que peleaban con Güemes. Esta es una imagen que se tomó después de uno de los infernales, muchos años después de que había dejado de combatir, pero es representativa de un poco de la clase social a la que pertenecían estos infernales, y que esto va a ser un punto muy importante en el desarrollo de la clase, porque a lo que nosotros venimos, lo que a nosotros nos interesa ver, es que más allá de la guerra política que se abría contra los realistas, y también vamos a ver que se abría en un frente una guerra política contra el directorio de Buenos Aires, también se abría la posibilidad de una guerra social, de revertir un orden social para una inmensa cantidad de gente. Bueno, no sé si tan inmensa porque la población de ese momento no era tanta ahí, pero para la mayoría seguro. Para esta gente se abre la posibilidad de cuestionar las desigualdades de una sociedad de castas que se venía manteniendo desde la colonia, ¿no? En 1820, ya en 1815, cuando Güemes llega a la gobernación de Salta, que es muy importante y que es uno de los pocos gobernadores que es votado y plebiscitado por la población salteña, o sea, es elegido, porque en ese momento eran puestos a dedo por Buenos Aires, Güemes no, y entonces, lo que estoy tratando de decir es Güemes era, más allá de todo, un líder popular en el que los gauchos ven la beta y ven la posibilidad de, además de hacer una guerra política, también tratar de hacer una
reversión del orden social que se venía sosteniendo desde antes en la colonia. ¿Se entiende? Si tienen preguntas hasta acá, vayan dejándomelas en el chat. Y si me van diciendo si se entiende la idea, yo chocha. Bueno, entonces, como ya les había adelantado, Güemes tiene 3 frentes en este momento. Espérenme un segundo, no, esta imagen no, primero vamos a poner esta. Güemes tiene 3 frentes en este momento, pero antes que nada, lo que me había salteado recién es una cita del libro de Marcela Ternavasio, que la traigo acá, es una cita de la introducción del libro La historia argentina de 1806 a 1853 de Marcela Ternavasio, que la traigo acá porque me interesa que veamos lo que ella dice sobre el problema de nación cuando hablamos de la historia argentina. Ya van a ver que esto va a tener relación con Güemes, ustedes déjenme llegar, con Güemes y con los frentes que les digo que él tenía abiertos. La historia que el lector encontrará narrada, dice Marcela Ternavasio, en las siguientes páginas, plantea desde el comienzo un problema de nominación. El hábito de llamar historia argentina al periodo que se abre con la Revolución de Mayo de 1810 responde a una convención, atención a esto, a una convención aceptada por la mayoría y a la naturalización de que en el punto de partida de esa historia estaba inscripto su punto de llegada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tendemos a contar la historia o a entender la historia en función de un proceso que ya sabemos cómo terminó. Pero lo interesante para comprender históricamente es saber que ese proceso que terminó de esta manera, o sea, con la construcción de la República Argentina, y por eso hoy le decimos historia argentina, cuando empezó tenía múltiples posibilidades de terminar de otra manera. Y había diferentes proyectos de organización política y social que se pusieron en tensión durante todo ese siglo XIX y que, por supuesto, la mayoría de esos proyectos no llegó a triunfar. Llegó a triunfar uno de esos proyectos, que es el de la instauración de la República Argentina como Estado liberal y república, voy a decir entre comillas, federal. Bien, para eso está esta aclaración acá. ¿Por qué? Porque una de las cosas que voy a plantear y uno de los frentes que voy a plantear que tenía Artigas es contra Buenos Aires. Si bien no es el frente principal que contra el cual lucha Artigas es contra los realistas del norte, principalmente en 1814 con De la Serna, que venía bajando desde el Alto Perú para cortar la campaña de San Martín, para no permitir que San Martín hiciera la campaña continental. Bueno, Güemes ahí juega un rol muy importante porque tengo el mapa también para mostrarles dónde estaba Güemes. Ahí le vamos a dar tamaño al mapa. ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo ahora no estoy viendo los comentarios, pero si ustedes me quieren hacer alguna pregunta o me dicen, me fijo un segundo en los comentarios del vivo. ¿En qué año estamos aproximadamente? Bien, creo que ya respondí eso. Estamos entre 1815 a 1821, que son los años durante los cuales él es gobernador de la provincia de Salta. Y, bueno, y es el periodo en el cual resiste contra los realistas 9 veces. 9 veces protege, defiende Salta y Jujuy de los realistas. Ahora les muestro bien, creo que sí, que Piña dice que es un récord Guinness.
¿Cómo llegó a ser quien fue? Ok, bueno, esto era con lo que había empezado de decirles que Güemes era parte de la élite, de la aristocracia salteña. Ahí voy ahí. Tomo un poquito de agua y voy primero con la pregunta de cómo llegó a ser quien fue. Quiero mostrarles en el mapa, a ver si lo puedo poner más grande. Acá, así. Ahí voy, ahí voy. Bueno, ¿ven acá donde está este puntito que dice Salta y están juntas Salta y Jujuy? Acá donde están Salta y Jujuy, viene la frontera norte, ahí es donde Güemes defendía con los infernales, defendía a Salta y a Jujuy de los avances de los realistas y permitía que justamente en toda esta parte de que hoy sería Chile, en la frontera con Chile, San Martín se organizara para la campaña del norte. Cuando lo matan a Güemes, San Martín ya está en Perú prácticamente. Bueno, y respondiendo a la otra pregunta, ¿cómo llegó a ser quien fue? Güemes, como les dije, era parte de la élite salteña. Voy a sacar un poquito el mapa para que se me pueda ver mejor a mí. Ahí va. Ahí voy, ahí voy. Güemes era parte de la élite salteña, de hecho su padre, Güemes, era español, él estaba muy bien acomodado tanto por parte de su padre como por parte de su madre, estaban vinculados a la élite salteña que es la que aparentemente, porque no se sabe, no está confirmado que haya sido una traición, pero hay muchas sospechas de que sí, de que su muerte ocurre a partir de una traición de esta misma élite salteña que ya años antes venía haciéndole una serie de reclamos a Güemes, ya vamos a ver por qué. Bueno, su padre y su madre deciden tempranamente que él se va a dedicar a la carrera militar, sí, lo mandan a Buenos Aires y va a pelear justamente durante las invasiones inglesas. De hecho, ahí hay una hazaña que también la recuperan mucho, que bueno, Güemes en teoría había con la caballería, como parte de la caballería, habían capturado a un barco y esto había dejado sorprendido a un soldado inglés, a un capitán inglés, sí. Bueno, más allá de eso, después a Güemes lo desvinculan del ejército y recién lo van a volver a llamar en 1815. Por eso no participa de la batalla de Salta, no participa de la batalla de Tucumán y lo tenemos después de nuevo en 1815. Bueno, el salteño más grande, sí, el salteño más grande. Siguiendo con la historia, entonces, voy a volver de nuevo a mi machete, ustedes disculpen, pero yo lo necesito para no irme, porque si no me voy por las ramas. ¿Cómo terminó un hombre nacido en el corazón de la élite salteña convirtiéndose en el líder de los gauchos y enfrentándose a parte de esa misma élite? Güemes empieza a entablar vínculos con sus soldados, que van a ser los famosos infernales de Güemes. En 1815 tiene un problema con el directorio donde estaba en ese momento Rondó, porque Rondó quiere que Güemes ponga a los infernales junto con el ejército de Buenos Aires y Güemes se niega a esto, como quiere mantener la autonomía de los infernales,
y entonces ahí están por ir a las armas con Rondó e interviene en este evento para calmar las aguas, como en un, ¿cómo sería? En un acto diplomático interviene la hermana de Güemes, que es Macacha Güemes, que también es como, hay es otro capítulo aparte, Macacha Güemes, que es la mano derecha de él e incluso ejerce la gobernación, de hecho, muchas veces cuando él está peleando y se ocupa de gobernar, salta cuando él no está. Pero bueno, como les digo, es un capítulo aparte. Esta parte la traigo más que nada por los conflictos que él tenía con el directorio. Aunque después, para 1816, Rondó ya es reemplazado y Güemes llega a un acuerdo con el directorio en el momento que se firma la Declaración de la Independencia. Y él es quien está protegiendo a Tucumán, que era zona de guerra, mientras se está firmando la independencia. Bien. Pero la cuestión es, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Güemes no es considerado un héroe patrio hasta no bien entrado el siglo XX? Y acá voy a recuperar a las concepciones, a lo que se pensaba de los gauchos para la época en la que estamos hablando, 1815-1821. Sobre la etimología de la palabra gaucho hay mucho debate, no se sabe bien de dónde viene esa palabra, pero sí se sabe en las fuentes cómo las usaban las autoridades, sobre todo las autoridades en un principio coloniales y después las autoridades, los que se van a empezar a formar como autoridades, como nuevas autoridades que van a llenar el vacío de poder que queda abierto cuando se produce la Revolución de Mayo de 1810. Paréntesis, ante la Revolución de Mayo de 1810, para dar un poco de contexto, lo que sucede es que la primera junta que se forma en Buenos Aires, sale a buscar diputados por todo lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata, consigue formar en diciembre de 1810 la famosa Junta Grande, pero aún así hay muchas rispideces y muchas tensiones con respecto a que Buenos Aires pretende mantenerse como capital y administrar o considera que tiene la potestad para administrar la soberanía que ha retrovertido al pueblo. Buenos Aires considera que ellos deben ser sede de esa administración y hay, el debate es entre diferentes provincias que consideran que tienen de Buenos Aires una autonomía, ¿sí? Que quizá no necesariamente es cortar vínculo, pero sí formar dentro de ese vacío de poder que se había abierto, formar sus propios gobiernos autónomos, ¿sí? Entonces, hay un momento, de hecho acá tengo también una partecita en donde Sara Mata, que es una historiadora salteña que lo recupera mucho Güemes, habla de que en un momento en el directorio de Buenos Aires se habla de Güemes como el peligro del otro Artigas, de la Artigas del Norte, le dicen. Sabemos que Artigas lo que tenía era un proyecto con la Liga de los Pueblos Libres de autonomía respecto del gobierno centralista de Buenos Aires, ¿no? Entonces, miren, les voy a poner, compartir acá la cita. No sé si hay alguien ya en el vivo a esta altura, calculo que están todos dormidos. Hay tres personas, bien ahí. Les voy a poner la cita de Sara Mata a estas tres hermosas personas, para que vean cómo hablaban de Güemes en las cartas como si fuera otro Artigas. Obviamente que no es así porque Güemes no tenía otro proyecto
un proyecto de autonomía respecto de Buenos Aires como el de Artigas, ¿no? Pero como ese fantasma estaba dando vueltas porque se sabían las tensiones con las que araban, digamos. Sabían, los bueyes con los que araban, sabían que había una patria, ahora bien, no sabían bien qué era eso para cada uno. Entonces, que eso, la patria estaba en disputa. ¿Qué era la patria? Era lo que estaba justamente en disputa. Voy a ponerles la cita de Saramata. Esta es una cita de una nota que ella da y donde le preguntan, lo voy a poner así para no dejar de verme yo, donde le preguntan cuáles fueron los conflictos políticos desatados con Buenos Aires. ¿Había efectivamente temor en el directorio por la posibilidad de un nuevo Artigas en el norte? Y esto tiene que ver también, ya cuando lleguemos al final lo van a ver, con las, ¿cómo serían los anuncios? O cómo anuncia la prensa de Buenos Aires la noticia de la muerte de Güemes. O sea, van a ver la manera en cómo la anuncia. Pero Saramata responde a la pregunta, le dicen, cuando en 1814 Güemes se transforma en un jefe militar y político importante, tanto en el directorio en Buenos Aires, espérenme porque así con transparente no lo puedo leer, tanto el directorio en Buenos Aires como José Rondó, en su rol de jefe del Ejército Auxiliar del Perú, van a intentar desplazarlo, temiendo que se convierta en un factor de poder que cuestionase las decisiones de Buenos Aires. Este temor se fundaba sobre todo por la figura de Artigas, quien para entonces había logrado las adhesiones de las provincias del litoral e incluso la de Córdoba. No sé si sabían, Córdoba no participa de la firma de la independencia en 1816, porque había firmado un año antes, en 1815. Quien para entonces, por otra parte, en Salta existían grupos que adherían también a las ideas confederales que agitaba Artigas, inclusive a algunos jefes de las milicias que apoyaban a Güemes. De ahí que no dudaron en calificarlo como un Artigas en el norte, y esto queda muy claro cuando en 1816 la correspondencia de Tomás Guido así lo califica. Güemes, ¿cuál otro Artigas? Esos recelos disminuyeron cuando el Congreso de Tucumán nombró a Juan Martín de Pueyrredón como director supremo, quien tenía una muy buena relación con Güemes desde mucho antes. Güemes no solo reconoce su autoridad, sino que también lo hace con Belgrano como jefe del Ejército Auxiliar del Perú y las tensiones aflojan. Bien, acá aparece ya entonces otra cuestión importante, que es que la tríada Güemes, Belgrano, San Martín funcionó muy bien durante esta época, 1815-1820, para resistir a los avances de los realistas, y los tres se respetaban mucho mutuamente. Seguimos las tres personas que estaban. ¡Yay! Bien. Bueno, para ir avanzando un poco, no sé si cómo vienen hasta acá, si les viene gustando, si sabían ya todo lo que estoy contando, si hay algo nuevo. Voy a volver al tema del gaucho, que era por donde yo había arrancado, a decirles que hay muchos debates alrededor de la etimología de la palabra gaucho, pero hay consenso sobre cómo se usaba esa palabra en las fuentes coloniales sobre todo, y el uso que se hacía entre 1815 y 1821 de los gauchos es un uso despectivo. Nosotros pensemos que recién en 1872, 1878 se escribe el Martín Fierro, que es como uno de los primeros ensayos que van a reivindicar o revalorizar o resignificar lo que era el gaucho. Para este momento, que estamos hablando casi de un siglo antes, era prácticamente mala palabra. Les voy a contar, bueno, a qué se referían las fuentes cuando designaban a alguien como gaucho. Se trataba de alguien difícil de controlar, inclinado al contrabando, sospechoso de robo de ganado,
Y dependiendo de quién escribiera, podía referirse a peones de campo, jinetes, cazadores de ganado cimarrón, arrieros, trabajadores temporarios, hombres sin residencia fija, individuos considerados vagos por las autoridades. O sea que eh, esto lo digo para que quede claro, porque muchas veces tendemos a pensar que Güemes era el jefe de la guerra gaucha, pero claro, era el jefe de la guerra gaucha porque él supo llegar a esta gente, entablar un vínculo de fidelidad, de confianza, pero él pertenecía a una élite, a la élite salteña. Esto lo remarco solamente para que entendamos que es esa misma élite la que después lo traiciona y, bueno, por la cual sufre la herida que sufre en teoría, ¿no? Porque el tema de que haya sido una conspiración de la élite salteña nunca estuvo, como les decía hace un rato, nunca estuvo del todo probado. Lo que sí se sabe es que ay, perdón, acá me están escribiendo algo. ¿O no? ¿Qué dice? Perdonen. Se me pierden a veces un poco las pantallas y me cuesta volver a la del vivo. Perfecto, gracias Andrés. Bueno, acá estoy en la pantalla, ahora ya me perdí. Bien, ya sé dónde estaba. Bueno, vamos a ver que si bien hay resistencia de parte de la élite a Güemes, estas resistencias se manifiestan en una revolución que ellos le hacen en el mismo año 1821, que es una revolución que le llaman la revolución del comercio, porque el reclamo que le hacen es que él les está quitando a ellos su riqueza y su recurso para hacer la guerra. ¿Qué pasa en este momento? Que para 1821 el directorio en Buenos Aires ha caído, en 1820 desde Santa Fe y desde Entre Ríos llegan López y Ramírez al directorio y Buenos Aires empieza un periodo que se llama el de la feliz experiencia. En 1821 todavía estaba como gobernador Martín Rodríguez, pero su mano derecha es ya Rivadavia, quien va a ser el que dirija la feliz experiencia rivadaviana, la feliz experiencia de Buenos Aires, que se trata de un periodo donde Buenos Aires abandona los proyectos expansionistas o los proyectos de conquista de virreinato que había tenido, los abandona por un momento y dice, bueno, me voy a tener que ensimismar un poco, me voy a tener que replegar sobre mí misma, porque ya me estoy desangrando. Imagínense que después de 11 años de guerra, desde 1810 hasta 1821, Buenos Aires dice, bueno, necesito recuperarme un poco, y cuando Güemes le dice, hola, yo acá sigo peleando todavía contra los realistas, porque hasta 1825 ese frente siguió abierto. Y entonces Buenos Aires le dicen, lo sentimos un montón, acá no tenemos para mandarte recursos. Güemes manda mensajes a las otras provincias también a ver si alguien le podía colaborar con algún recurso para seguir resistiendo, y ante la negativa lo que hace es, dice, bueno, entonces, ¿quiénes podrán ayudarme? ¿Quiénes tienen recursos? La élite salteña. Esta élite salteña que le hace la revolución del comercio es porque Güemes a sus infernales primero les da una cosa que es que no existió en ninguna otra parte del mundo, que es que le pone el fuero gaucho, así como existía el fuero, como existe el fuero para los militares, el fuero para los eclesiásticos. Bueno, Güemes pone el fuero gaucho para que los gauchos fueran juzgados por un tribunal aparte, un tribunal propio. ¿Por qué? Considerando que ellos estaban haciendo
la guerra contra los realistas que estaban peleando por una causa patria. Entonces también otra cosa que le molesta mucho a la élite salteña es que Güemes les dice, bueno, a los que estén peleando la guerra gaucha, a los gauchos que estén peleando, les dice, no van a pagar el alquiler de las tierras por 10 años. Los terratenientes, la oligarquía, la élite salteña, ponen el grito en el cielo. Por otra parte, hay una figura, una carátula cuando están en guerra que se llama la de los empréstitos forzosos. ¿Quiénes son los que tienen recursos? ¿Quiénes son los que pueden aportar recursos? Bueno, a estos se les pone un empréstito forzoso para que aporten a la causa. Y ahí las élites salteñas empiezan a pensar una cosa que es, nosotros ya con la corona española teníamos nuestras diferencias, teníamos algunos reclamos para hacerle, pero la verdad es que más o menos sabíamos cómo generar riqueza ahí. En cambio, en este periodo que se ha abierto desde 1810 a esta parte, estamos de guerra en guerra, no podemos alcanzar a recuperarnos, que ya nos piden más recursos para la guerra, y entonces no está tan seguro que las élites salteñas apoyen a la causa de Güemes, ¿sí? Por eso también esta cuestión de la sospecha de que en el momento que entra la escaramuza de Barbarucho, que es la que lo va a herir a Güemes de muerte, la colina, la frontera que tenía que estar protegida por los salteños, no estaba protegida. Aparentemente entonces, bueno, cuento cómo fue el desenlace de su muerte. Él estaba en la casa de su hermana Macacha y entran los realistas, este tal Valdés, que le decían Barbarucho, en una escaramuza, lo hieren, él huye a caballo hasta la Horcheta, donde tenía un campamento, y ahí pasan 10 días, lo hieren el 7 de junio hasta el 17 de junio, pasan 10 días donde él agonizaba y donde recibía emisarios de Olañeta, que era realista, que le decía que le daba todo lo que quisiera, que lo llevaba a Potosí, que le daba mansiones, que le daba riqueza, que lo llevaba a curarse, pero que se rindiera, y Güemes le contesta que no, que él no se va a rendir, y le da la orden a su ejército de que no se rinda, y así es como defienden Salta. Una vez más, ya la habían defendido un montón de veces, bueno, la vuelven a defender hasta que finalmente logran que los españoles abandonen ese frente y dejen de insistir con Salta, pero Güemes muere. Y lo que les decía hace un rato, en la Gaceta de Buenos Aires se publica, o sea, el titular decía, ha muerto el abominable Güemes, un casi que menos. Ya no tenía nada que ver esta Gaceta con Mariano Moreno, no, sino más bien con las ideas de Rivadavia. Bien, siento que al final me fue muy rápido, no sé qué dicen. No sé qué dicen y dónde están porque se me pierden las pantallas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Qué se viene entendiendo? Bueno, bien. Voy a seguir entonces. Me quedo con el perfecto de hace un rato de Andrés y sigo. Ya vamos 1 hora de clase. ¿Qué me faltó decir? Porque yo me pasa mucho esto de que a veces me valentono y termino diciendo
las cosas así, el tuntún, y después me doy cuenta de que me faltó decir esta parte, me faltó decir esta otra. Bueno, que ya dije lo de la guerra social, ya dije que tenía abiertos 3 frentes: el frente contra los realistas, el frente de la élite salteña y el frente con Buenos Aires, que en realidad no era un frente, sino que eran, bueno, algunas tensiones, algunas diferencias. Bien. Bueno, una cuestión que me faltó decir quizá es que la forma en la que actuaban los infernales era muy estratégica, era una guerra de guerrillas, y que les decían los infernales justamente porque habían logrado ser un infierno para los realistas a partir de distintos grupos que se formaban de entre 50 y 60 soldados que asediaban a los realistas, no los dejaban dormir, les quitaban los recursos de los lugares en donde se quedaban. Incluso cuentan cuando, incluso en 1814 llegaron a instalarse en Salta, pero lo que hizo Güemes fue no dejar que llegaran los recursos a Salta, entonces se tuvieron que ir de ahí, y tenía esas cosas muy estratégicas. Eso que, bueno, me había faltado decirlo. Y bien, en esto tenía dudas, que primero va al Chamical y de ahí se va a la Horcheta. Primero llega al Chamical y de ahí se va a la Horcheta. ¿Qué más? ¿Qué más? Se entendió entonces también esto que tiene que ver con que no haya sido recuperado como ni reconocido, más que recuperado, sí, reconocido como un héroe patrio hasta bien entrado el siglo XX, tiene que ver mucho con la imagen que se tenía en ese momento de los gauchos y con la cuestión de que él había sido un líder de los gauchos. Es la misma operación, la misma jugarreta que le hacen, y en esta sí le doy la mano a Rosas, sí, son los mismos, Sarmiento, la generación del 37, los que van a estar diciendo, ay, bárbaros, bárbaros, se juntan con la chusma, se juntan con la montonera. Nosotros no queremos ese país, queremos un país de intelectuales, afrancesados, norteamericanos. Bueno, y si se entendió todo, paso directamente a la conclusión. Si no tenemos ninguna pregunta, paso directamente a la conclusión de esta microclase. Pregunta, sí, diga. Yo se digo, bueno, está bien, se ha entendido perfecto, ok. Diga, diga, diga. Tengo una pregunta. No sé cómo hacer para ver quiénes son las personas, pero bueno. En la cuestión militar, a ver. Yo, mientras tanto, voy a ir buscando acá. Diga. En la cuestión militar, ¿estaba San Martín en la misma época? O sea, iban en conjunto, digamos.
Claro, lo que pasa es que sí, están en la misma época, pero están en distintas, se ubican en distintos lugares para defender unos un territorio y otros otro. En realidad lo que hace Güemes es resistir en el norte para permitir que San Martín lleve adelante toda la campaña del cruce de los Andes y liberar Chile y llegar a Perú. Mira, voy a volver con el mapa. Así lo vemos bien. Y por otro lado, Belgrano está en ese momento en Tucumán, un poquito más abajo, pero también defendiendo, si no hubiera sido porque Belgrano y Güemes se quedan a defender el norte, la frontera de la Argentina de hoy llegaba hasta Córdoba, porque en realidad Belgrano cuando lleva adelante el éxodo jujeño, que el éxodo jujeño es una gran hazaña de todo el pueblo jujeño que tiene que abandonar la ciudad en un momento en que los realistas se sabía que iban a llegar a Jujuy y se implementa una estrategia que se llama de tierra arrasada, entonces toda la población se tiene que ir de Jujuy y la orden desde Buenos Aires es que bajen hasta Córdoba, pero Belgrano llega, con todo el pueblo cansado, imagínense, de caminar y demás, llegan hasta Tucumán y dice, bueno, acá me quedo, acá creo que desde acá ya puedo defender. Y se la juega a defender esa frontera. Y por otro lado, un poco más al norte, también está Güemes, defendiendo lo que es Salta y Jujuy, y gracias a eso tenemos país hasta Salta, Jujuy. ¿Se entiende? Mira, voy a mostrar el mapita. De nuevo. Mira, acá. Están en los mismos años, pero en distintos lugares. Vamos a poner más. Oh, hice lo mismo que recién. Oh. Esto es. Ahí. Mira. Están por donde está Salta, Jujuy, estaba por donde está Tucumán, estaba Belgrano, por donde está Mendoza, San Luis, o sea, Cuyo, está San Martín organizando la campaña del norte. En 1816, cuando se declara la independencia, San Martín está iniciando el cruce de los Andes. Y Güemes, el periodo en el que él es gobernador de Salta, es desde 1815 a 1821. O sea, San Martín se puede ir tranquilo a hacer ese cruce de los Andes y la conquista continental, gracias a que en el norte están Güemes y los infernales protegiendo ese frente para que los realistas no bajen. Vos avísame si respondí la pregunta, si te queda alguna otra duda. Bueno. Voy a sacar el mapa. Y entonces paso a decirles cuál es la conclusión. Nuevo, los moderadores de gestión ofrecen más formas de apoyar el canal. Ay, no tengo idea. Sí, perfecto. Ok, me alegro. Gracias por la pregunta. Vamos a cerrar esto porque no sé qué quiere decir. Bueno, y ya para terminar entonces, mi conclusión tiene un poco que ver con el presente, la verdad. Mi conclusión tiene que ver con la Argentina que tenemos hoy y cómo esas élites, que Salta es un ejemplo, pero en realidad no es la excepción, sino que es la regla de cómo las élites provinciales se fueron reconvirtiendo al punto de llegar a ser las herederas legítimas, dice Turial Perindongui, de lo que había sido el orden colonial. Y esta intención que con Güemes y con sus infernales había existido de revertir o de cambiar el orden social, es decir,
el orden de la sociedad de castas que se había instaurado durante la época colonial y que implicaba muchas desigualdades, la intención de revertir esto quedó trunca. Y lo que terminó pasando fue que en las distintas provincias se fueron instalando más bien, o instalando, no, heredando más bien los lugares de poder y los lugares de privilegio, estas élites que venían construyendo ya esos privilegios desde antes de la Revolución de 1810. Entonces, la conclusión, se la voy a leer, porque la escribí esta mañana y no me quiero olvidar. En 1808, la crisis que abre la caída de la cabeza de la monarquía hispana, es decir, la crisis que abre el secuestro o las abdicaciones de Bayona por parte del rey Fernando VII y de Napoleón y de Pepe Botella. La monarquía, paréntesis, la monarquía hispana es una monarquía compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que es una monarquía que no tiene unidad más que la unidad que le da la cabeza, la unidad que le da el rey. Entonces, caída la cabeza, hay una cosa que se llama el suarismo, que desde el siglo XVI, había formulado una teoría que decía que, bueno, en caso de que caída la cabeza, la soberanía retrovertía a los pueblos, volvía a los pueblos. Esta es la teoría de la cual se van a agarrar todos los movimientos juntistas que se forman cuando entre 1808 y 1810, cuando el rey está secuestrado, está preso por Napoleón. Se forman primero en España, de la cual la Junta Central está en Sevilla, y luego esa junta va a caer y se va a formar un consejo de regencia. Cuando llega la noticia acá a América de que la Junta de Sevilla ha caído y que se ha formado un consejo de regencia, que los llaman a participar, pero los habían llamado a participar de la Junta, pero ya ante la caída de la Junta y el Consejo de Regencia que se estaba poniendo, que ahora era ese consejo el que gobernaba en nombre de Fernando VII, y ya no lo llamaban a participar de ningún modo y que tenían que seguir respondiendo al virrey, acá en América ya hay un par de cosas que no le cierran. Y entonces dicen, no, ¿por qué tenemos que seguir respondiendo nosotros a este virrey si este virrey ya no responde a nadie porque su cabeza está caída? Entonces ahí se forma acá en América esta primera junta de gobierno. Y después, más adelante, la historia va a decir que lo hacen en nombre de Fernando VII porque había una máscara de Fernando VII. Eso es una teoría, porque en realidad la fuente lo que dice es en nombre de Fernando VII, y hay pocos planes, hay pocos dentro de la Junta, hay pocos que tienen planes de independencia. Mariano Moreno, el más radical. Pero la verdad es que, por ejemplo, Saavedra, que era el presidente de la Junta, no tiene intenciones independentistas para ese momento. O sea, es poco probable que haya sido, en el caso de Saavedra, una máscara, por ejemplo, de Fernando VII, sino que realmente era en nombre de Fernando VII, salen a avisarle al resto del virreinato que ahora se van a manejar de este modo, ¿no? Entonces, esta crisis es más bien una crisis de la monarquía hispana, pero que acá abre la posibilidad de pensar nuevos escenarios, porque cuando se me está moviendo toda la cámara, porque cuando esa primera junta llega a las diferentes provincias, bueno, lo que en el futuro van a ser las provincias, que en ese momento eran las gobernaciones e intendencias del Virreinato del Río de la Plata, cuando esa primera junta llega a las distintas gobernaciones e intendencias, se va a dar cuenta de que está la posibilidad, ya sospechaban porque venían justamente con una escaramuza a decirles las cosas, que había distintas posibilidades que les quisieran corresponder en la administración del poder o que no. No sé si ya me estoy yendo mucho por las ramas. Sigo con
mi conclusión, que yo la había escrito por un motivo, que era para no irme por las ramas. En 1808, la crisis que abre la caída de la cabeza de la monarquía hispana es una crisis que en la década de 1810 a 1820 en América va a desatar una guerra, pero no solo entre españoles y americanos, sino que también entre americanos, que tenían proyectos distintos sobre qué hacer con ese vacío de poder, del cual se habían enterado tarde, y sobre cómo llenarlo. En esa encrucijada, Güemes es un personaje interesante porque tanto Güemes como Dorrego como Rosas, en estos tres personajes coinciden. En cuanto al federalismo no, porque ahí Rosas no coincide para mí, según mi visión, después hacemos otra clase explicando eso, pero en esto sí, Güemes, Dorrego y Rosas coinciden en que son líderes populares, es decir, que le dan a lo que en ese momento se le decía la montonera, el pueblacho, los peones, los gauchos, le dan una participación que otros líderes militares en ese momento no les habían dado. ¿Y en qué molesta esto a las élites fundamentalmente? ¿Por qué lo que se está jugando acá? Se está formando un nuevo orden, se está formando una nueva manera de organizar la sociedad y lo que molesta a las élites entonces en este momento es cuánto estos líderes populares, cuánto le van a dar o le van a permitir a el pueblacho, a la montonera, morder de la tajada que ellos venían haciendo y que ellos venían mordiendo hasta ahora. ¿En cuanto a qué? En cuanto al comercio, en cuanto a las tierras, en cuanto a cómo se iba a organizar el mercado de trabajo. Bueno, tenemos una gatita que ha decidido pasar por encima de la cámara. Muy bien, en este momento. ¿Sí? ¿Cómo se iba a organizar ese mercado de trabajo? ¿Quiénes iban a pagar más impuestos? ¿Quiénes iban a pagar quiénes iban a seguir siendo propietarios o no de ciertas tierras? Y acá es donde se pone interesante, porque estos debates sí son actuales. Estos debates sobre cuál es la minoría que hoy sigue siendo propietaria del país sí son actuales. Bueno, en la misma línea podría incluir, así como a Güemes, como a Dorrego, como a Rosas, a otro par, pero ya no me quiero meter en debates más profundos. No sé si acá estamos, seguimos en el vivo, hay gente en el vivo. Gracias a la gente que se quedó. Y bueno, hasta ahí, esa es mi conclusión. Y mi clasecita sobre Güemes, primera clase que transmito en directo por YouTube. Iba a hacer un videito corto, pero me di cuenta que era mucha cosa, mucha data que no podía resumir y dije, bueno, vamos a hacer el video sobre esto. Obviamente cuando lo practiqué dije un montón de cosas que ahora no me salen, pero uno se pone más nervioso de lo que cree hablando a la pantalla. Y nada, con el tema de las élites, cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Claro, tal cual, a eso me refiero. El otro día la escuchaba a Lilita hablando con Mirta Legrand. No es Miriam Bregman, o sea, no estaba escuchando a Miriam Bregman, estaba escuchando a Lilita Carrió, que le decía algo que para mí es una gran verdad a Mirta, le decía, sí, está bien el 5% de la población.
la clase media está desaparecida. Bueno, la clase media, pongámosle que alguna vez existió. Todos sabemos a qué me refiero, pero no se sabe, no se puede definir bien qué es, pero todos sabemos a lo que nos referimos cuando decimos la clase media. Bueno, las mayorías, digámosle. Las mayorías son las que siempre la pudieron pasar un poquito mejor cuando hubo justamente líderes populares. Y no me quiero meter en otros debates más profundos, como dije recién, pero te lo digo, por ejemplo, durante el peronismo, que abrieron la cancha un poco más a la participación de las mayorías como Güemes, como Dorrego, como Rosas. En cambio, en estos tipos de gobiernos, claro, encima que son 5 pelagatos, gobiernan para ellos, o sea, son prácticamente los únicos que en este momento le estarían pasando más o menos bien. ¿Por qué? Porque en periodos de bonanza tienen espalda, porque en periodos de bonanza no, porque en periodos de crisis tienen espalda para sostenerse. Bueno, gente. Me alegro, gracias a Andrés Romero, gracias a las 3 personas que se quedaron y a las 2 que le dieron like al vivo. Si la tercera persona que anda por ahí le quiere también dar like al vivo, gracias. Y si no, bueno, hasta acá llegó mi clasecita de Martín Miguel de Güemes. Es una clase a la gorra, pero me olvidé de poner el alias. Así que para la próxima. Nos estamos viendo seguramente, si no mañana, porque es el aniversario también de otro evento muy poco reivindicado no, es que no es un evento para reivindicar, no sería esa la palabra que estoy queriendo usar. Un evento, pero un evento que se le ha dado poca importancia o histórica para la magnitud que tuvo. Estoy hablando del bombardeo a Plaza de Mayo en el 16 de junio de 1955. Cosas poco vistas en el mundo, que bombardeen a su propia sociedad civil, como para no acordarnos mucho de ese evento, eso quiero decir. Y mañana justo el aniversario, por ahí hago un vivo sobre eso, o por ahí ya nos vemos directamente el 20 para un vivo sobre Belgrano. Bueno, sin más, entonces los saludo. Hasta la próxima. Gracias por quedarse, por bancar. Chao, chao. No sé cómo terminar el vivo. Perfecto. Yay. En directo, estudio, en directo. Gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Ya.